Popeye, personaje de tiras cómicas y de cortometrajes de dibujos animados. Popeye el Marino es un personaje de tiras cómicas y de cortometrajes de dibujos animados. Fue creado por Elsie Chrysler Segar y apareció por primera vez en la tira cómica Timble Theatre de King Feathers Sindicato en la edición de The Nueva York, Evan Journal del 17 de enero de 1929. Su nombre proviene del inglés Popeye, que literalmente significa ojo saltón, pero que se refiere a su ojo dormido, término común en los marinos. Su biografía. En la mayoría de sus apariciones, Popeye es caracterizado como un marinero, independiente con una peculiar forma de hablar y reír, músculos de los antebrazos muy desarrollados, con tatuajes de ancla en ambos, y una omnipresente pipa de caña de maíz en su boca. Tiene el cabello rojo y una prominente quijada. Varía observarlo vestido de marino con uniforme blanco o con pantalón de mezclilla azul, camisa azul marino o negra y su gorra de marino, ya sea como de capitán o pequeña. Generalmente es dibujado con su ojo izquierdo de color azul. Jamás se ha revelado cómo perdió el derecho. Su extraño humor se reparte en una serie de aventuras a lo largo del mundo, en las cuales se ha enfrentado a diversos enemigos, siendo el más conocido Bluto o Brutus. Una de las características más conocidas de este personaje es el consumo de espinacas, las cuales aumentan su fuerza a límites sobrehumanos. No se sabe con exactitud a qué rama de las Fuerzas Armadas sirvió Popeye, aunque nunca se le ha mostrado sirviendo a la Marina en ninguna de sus tiras cómicas. Las series animadas lo han relacionado con los guardacostas de los Estados Unidos. Popeye, The Sailor Mets, Alibaba 40 Thieves de Flash Studios. La Armada de los Estados Unidos, cortometrajes producidos por Fleischer, Focus Studios durante la Segunda Guerra Mundial o la United States Marines Marine. Personajes de inspiración. E.C. Segar era vecino de un marino polaco llamado Frank Fiegel, 1868-1947, la cual apodaban Rocky, quien inspiró a Segar a crear el personaje de Popeye. Fiegel era un marinero polaco que residió en el mismo barrio de Illinois donde vivía Segar. Se solía caracterizar por tener un temperamento explosivo y temerario, que lo llevaba a enfrentar en peleas con todo tipo de bravucones sin medir diferencias físicas. Si bien se trataba de un marino cuya estatura era algo más baja en relación con sus oponentes, tenía un cuerpo muy desarrollado, se destacaba por su fuerza y generalmente salía victorioso en la mayoría de las confrontaciones físicas en las que se veía implicado. Su rostro guardaba una estrecha similitud de rasgos con la figura clásica de Popeye, ya que Fiegel tenía una prominente quijada, la cual resaltaba aún más debido a que había perdido muchos de sus dientes, posiblemente debido a sus peleas. Era muy fornido e incluso también solía fumar con pipa. Además se comenta que lo llamaban por el mote de ojo saltón, por el motivo de que solía cerrar su ojo derecho en expresión normal. Pese a su tendencia hacia la grescas,
Fiegel era como contraparte también famoso por su amabilidad y buen corazón, especialmente para con los niños. Otra vecina de Segar serviría de inspiración para el personaje de Olivia. En este caso se trataba de la dueña de una tienda de ramos generales que respondía el nombre de Dora Pasquel, una muchacha alta y delgada que solía vestirse de manera similar a cómo se dio a conocer el personaje. Bluto fue originalmente un fornido marinero macizo que solía trabajar en los muelles, que en cierta ocasión peleó con Frank Fiegel. Con otra parte, el personaje de Pilón o Wimpy se basó en un jefe de Segar cuando siendo joven trabajaba en un teatro local. Su nombre era J. William Schuchert, a diferencia de mezquino personaje de Wimpy Schuchert. Solía ser un hombre generoso y más allá de su similitud estética, también se asemejaba a Wimpy en su voraz apetito por las hamburguesas. La imagen que se ha hecho viral en las páginas web, junto con los artículos sobre la vida de Frank Siegel, no correspondería precisamente a él, sino a un marino británico, el cual para 1940 tenía 21 años y disponía de los mismos atributos estéticos faciales que el personaje del cómic. La imagen de este marino anónimo a borde del buque acorazonado HMS Rodney forma parte del Museo Imperial de Guerra de la época en la que se tomó esa foto. El personaje de Popeye ya era bien conocido. La primera aparición de Popeye fue el 17 de enero de 1929 como un personaje secundario de la tira cómica de Segar, Timble Theater, la cual era publicada desde 1919 en el periódico The New York Times Journal. La tira era protagonizada por Olivia Olivo, su hermano Castor Olivo y el novio de ella, Han Gravy. Popeye fue contratado originalmente por Castor y Ham para pilotar el barco que los ayudaría a cazar una gallina mágica. Semanas después, mientras viajaban de vuelta, Popeye recibe un disparo, pero la gallina le otorga fuerza sobrehumana como respuesta a sus cuidados. Aunque el personaje iba a tener un carácter temporal en la historia, su popularidad fue aumentando con el paso del tiempo y se transformó en el protagonista de la tira cómica. Además, Olivia dejó a Ham para convertirse en la nueva novia de Popeye. En 1933, Popeye recibió un bebé por correspondencia, al cual adoptó y bautizó Cocolizo, por la ausencia de cabello. Otros personajes regulares dentro de la tira cómica fueron Pilón, un vividor glotón y amante de las hamburguesas; George W. Gisel, un zapatero barbudo que no se llevaba bien con Pilón; y Augne T. Jeep, un animal amarillo traído de África. Además estaba la bruja del mar, última bruja sobre la tierra, y Alice Tegom, su secuaz. La tira cómica presentaba ciertas diferencias con las series animadas. Las historias eran más complejas, con varios personajes que no aparecieron en los dibujos animados. El rey Bloso, por ejemplo, el uso de la espinaca no era muy habitual, y Bluto solo tuvo una aparición. Segar firmaba las primeras tiras cómicas con un cigarrillo, debido a que su apellido era homófono, de cigar, cigarrillo en inglés. Timble Theater se convirtió en una de las tiras cómicas más populares de King Features durante
los años 30 y continuó siendo publicada durante décadas. Tras la muerte de Seeger en 1938, la tira cómica pasó a estar a cargo de varios artistas. En los años 50 fue creado un derivado titulado Popeye el Marino. Debido a la popularidad creciente del personaje, Tim Theater cambió su nombre a Timble Theater starring Popeye en los años 1960 y finalmente a Popeye en los años 70. Después de Seeger, tras la muerte de Seeger en 1938, varios artistas fueron contratados para dibujar la tira cómica. Tom Sims, hijo de un capitán de barco, continuó escribiendo Tim Theater y creó como obra derivada Popeye el Marino. Doug Wiener y Bela Zamboli sucesivamente se encargaron de los dibujos durante el periodo de Sims en España. Estas historietas fueron difundidas en la posguerra por la Editorial Valenciana a través de la revista Jaimito y a partir de 1948 en tebeos propios. Posteriormente, Ralph Steins se encargó de escribir las tiras cómicas, labor que duró hasta que Bud Segenborg se hizo cargo en 1958. Escribió y dibujó tiras cómicas diarias hasta 1986 y continuó haciendo una semanal hasta su muerte en 1994. Segendorf, quien había sido asistente de Seeger, hizo un esfuerzo por mantener el estilo clásico del creador. Utilizó varios personajes creados durante los años de Seeger, especialmente O.G. Gottsnossle, el rey del bloso. Los personajes creados por él también presentaban algunas características similares. Lo que diferenció a ambos artistas era el ritmo de narración que tenían sus tiras cómicas, mucho más rápido en las de Seeger. Entre 1986 y 1992, las tiras cómicas diarias fueron escritas y dibujadas por Bobby London, quien tras un periodo de controversia dejó el cargo. El trabajo de London mostraba a Popeye en situaciones más contemporáneas, sin dejar de lado el antiguo espíritu de Seeger. La edición semanal es dibujada por E. Eichmann, quien se hizo cargo en 1994. En 1933, el estudio Max Dever Fleischer creó un cortometraje basado en los personajes de Timble Theater para Paramount Pictures. La serie se llamó Popeye el Marino. Estos dibujos animados fueron uno de los más populares durante los años 30. Después de que Paramount asumiera el control del estudio Fleischer en 1942, continuaron produciendo los cortometrajes de Popeye hasta 1957. Posteriormente se crearon dibujos animados de Popeye para televisión entre 1960 y 1962 por King Features Sindicato y entre 1978 y 1988 por Hanna-Barbera Productions. La trama de los personajes era más simple que las de las tiras cómicas y los personajes presentaban algunas diferencias. La historia se repetía a lo largo de cada cortometraje. Un villano, generalmente Bluto, secuestraba a la novia de Popeye, el marino. Intentarías rescatarla, pero sería golpeado. Tras esto, Popeye come espinacas que le dan fuerzas sobrehumanas y vence al villano. Los dibujos animados de Popeye fueron los primeros en sugerir que la fuerza del marino era debido al consumo de espinacas. En las tiras cómicas, a Popeye no le gustaban las verduras, un tema que abordaría nuevamente Robert Altman en la película Popeye. El cortometraje de 1954, Great Mythology, muestra el origen del consumo de estos vegetales en la familia de Popeye, el ancestro griego del personaje Hércules.